Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este hermoso mameluco para bebé que lo podemos usar tanto para niña como para niño. Y está hecho en la talla de 3 a 6 meses. Para este necesitamos aproximadamente unos 90 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a partir desde un canesú que ya yo les enseñé a hacer en otro video. No corté el hilo porque voy a seguir utilizando el mismo color. Si ustedes van a utilizar un color diferente para combinarlo, pueden cortar aquí el hilo y comenzar con el nuevo color. Terminamos en este lado con los dos puntos juntos. Como los vamos a mantener, solamente levantamos 3 cadenas y repetimos el segundo punto. Como quiero que me quede un poquito más ancho, voy a hacer una cadena de separación y repito el abanico. Un punto alto, 2 puntos altos, una cadena y en el mismo lugar 2 puntos altos. Ya tenemos nuevamente el abanico. Volvemos cadena de separación y repetimos la V. Un punto alto, una cadena, en el mismo lugar, un punto alto, cadena de separación y abanico. Vamos a repetir lo mismo que tenemos en la base del canesú, nada más que separándolo por una cadena y 2 puntos altos. Ya tenemos nuevamente abanico. Ahora cadena en la V, repetimos la V, punto alto, cadena y en el mismo lugar, punto alto, cadena de separación y continuamos. Próxima V, punto alto, cadena y en el mismo lugar, punto alto, cadena de separación y abanico. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta el final de la vuelta. Abanico sobre abanico y V sobre V. Lo único que cambia es que hacemos una cadena de separación para pasar de un motivo al otro. Cuando lleguemos al final de la vuelta, terminamos con el abanico, cadena de separación y repetimos los últimos 2 puntos, uno encima de cada uno, uno y el otro en la cadena escondida. Esta cadena que está escondida siempre es la más difícil de tomar. O es porque yo la quiero tomar así como por dentro. Si ustedes la toman nomás encima, no es difícil. Ya terminamos ahí los 2 puntos. Volvemos a repetir las 3 cadenas y el punto alto. Y de aquí en adelante vamos a seguir repitiendo exactamente las mismas vueltas hasta alcanzar el tamaño deseado. Una cadena y repetimos abanico. De un punto, 2 puntos, una cadena y 2 puntos en el mismo espacio. Cadena de separación y una V encima de una V. Un punto, una cadena y un punto. Cadena de separación y abanico sobre abanico. Esto es todo lo que vamos a repetir. Abanico sobre abanico y V sobre V, separados por una cadena, todas las vueltas que necesitemos. Una vez hayamos completado todas las vueltas deseadas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y el largo total desde arriba hasta este punto es de 17 centímetros y medio. Eso es desde el cuello hasta la entrepierna. Terminamos aquí en esta vuelta. Ahora
vamos a comenzar a hacer primero el borde de un lado y después nos pasamos al otro. Hacemos una cadena para girar dentro de este punto alto que está aquí. Yo lo voy a tomar así por dentro de las cadenas para que no se haga un agujero muy grande. Hacemos 2 puntos bajos. En el espacio entre un punto y el otro, ahí hacemos punto bajo. Donde está el punto alto, hacemos 1. En el otro, hacemos 1. Y donde está ahora el punto más largo, hacemos 2. Hay un punto que es de cadena. Cuando subimos con las cadenas, ese nos queda más corto. En ese solo vamos a hacer 1. Y en el punto alto, cuando terminamos hacemos 2. Aquí está, 1 y 2. Ahora aquí en el centro, 1. En el que le sigue, que es el de las 3 cadenas, hacemos solo 1. 1 en el motivo, en el centro de los 2. Y ahora viene el punto alto, hacemos 2. 1 y 2. Y nos va quedando algo así. Así vamos a continuar hasta que lleguemos a la parte de arriba. Una vez llegamos al final, nos queda algo así. Ahora hacemos una cadena para girar. Y comenzamos con un punto bajo, un segundo punto bajo, 1 y 2 cadenas porque vamos a hacer los ojales. Saltamos 1 y 2 puntos y en el punto número 3 hacemos un punto bajo. En el siguiente hacemos un punto bajo y en el que le sigue otro punto bajo. Para que nos queden los ojales más separados. Ya tenemos aquí 3 puntos, ahora hacemos de nuevo 2 cadenas para otro. Saltamos 1 y 2 y volvemos a repetir. 1, 2 y 3 puntos bajos, 2 cadenas, saltamos 1 y 2 y repetimos 3 puntos bajos. Y así nos van a ir quedando todos esos espacios para cuando tengamos listos los botones. Cuando lleguemos aquí a la parte de abajo tenemos el último ojal, los 3 puntos y nada más nos quedan 2. Ya no vamos a hacer ahí más ninguno. Hacemos los 2 puntos que nos quedan, así tal y como están. Entonces terminamos con 5. Volvemos a hacer una cadena, giramos y ahora vamos a repetir punto sobre punto para que nos quede esa área del ojal un poquito más gruesa. Vamos a ir punto por punto. Vamos al siguiente. Aquí donde tenemos las 2 cadenas, vamos a hacer 1 y 2 puntos. 1 en el punto de unión y seguimos punto bajo y punto bajo. Volvemos a las cadenas, hacemos 2, 1 y 2 y volvemos con los puntos bajos, 1, 2 y 3. Y así vamos a ir completando y nos van a ir quedando aquí. Miren, estos espacios son para los botones y nos queda el borde más definido y más bonito. Vamos a llegar al final. Cuando lleguemos al final, ya esta sí va a ser la última vuelta, cortamos la hebra. Una vez completamos ya esta parte, tenemos los ojales listos. Ahora vamos a hacer un borde en este lado, que es para coser los botones así justo encima. Y lo vamos a hacer igual que lo que hicimos en este lado, nada más que sin ojales. Lo único que vamos a hacer son las vueltas. Nos vamos a conectar justo aquí en la esquina. Ahí hacemos el nudo. Hacemos una cadena para girar. Y en ese punto alto comenzamos con 1 y 2. En la unión, entre los 2 puntos hay una unión, ahí vamos a hacer el otro. Y donde están las cadenas, vamos a hacer solo uno.
en la unión, volvemos, hacemos otro. Ahora viene el punto alto, hacemos 1 y 2. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final solo nos regresamos tejiendo punto sobre punto. Una vez llegamos al final, terminamos ya el borde, nada más le hicimos 2 vueltas porque este es para los botones y no necesitamos tanto espacio. Y este va a ser el otro que va encima con los ojales para abrochar. Los botones los vamos a coser hasta el final. Ahora vamos a comenzar a hacer las separaciones de las piernas. Tenemos que contar los puntos, que todos nos queden parejos hacia un lado y hacia el otro lado. Aquí tenemos en los costados 2 líneas de abanico juntos, de V juntos. Esa va a ser la referencia, 2 líneas juntas de V y en el otro lado tenemos lo mismo. Entonces aquí tenemos una línea de abanico y 2 líneas de abanico. Las 2 V's, una línea de abanico y otra línea de abanico. Y nos sobra esta línea. Esta línea de abanicos nos sobra, que es donde vamos a unir las piezas. En el otro lado, igual, tenemos 2 líneas de abanico, luego las 2 V's juntas, 2 líneas de abanico y vamos a unir en este. Pero pueden contarlo para asegurarse que van a unir justo en el centro. Hacemos un nudo en la hebra y vamos a comenzar aquí donde está la V, no donde están los puntos para esta parte de los botones. Ahí conectamos la hebra donde está la V y la repetimos 3 puntos de altura, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas lazadas y lo vamos a unir en el abanico del centro. Lo vamos a girar así para que nos quede de frente. Ahí tenemos el abanico. Hacemos 1, 2, cadena de separación y en el mismo lugar 2 puntos. Nos queda algo así. Ahora volvemos una cadena de separación, pasamos a donde está la V y la repetimos. Un punto, una cadena y un punto. Una cadena de separación, pasamos al abanico y lo repetimos. Esto es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta hasta llegar al final. Abanico encima de abanico y V encima de V. Cuando lleguemos al final, unimos en la tercera cadena con un punto deslizado y nos deslizamos al centro de la V, porque vamos a seguir repitiendo 3 cadenas de altura y una de separación y en el mismo lugar el punto alto para la V. Hacemos una cadena y aquí en el medio, entre las 3 cadenas que hicimos, vamos a hacer otra V, que esta nos va a quedar entre una pierna y la otra. Una V, una cadena y ahora sí seguimos repitiendo todos los puntos tal y como están. Aquí ya tenemos abanico, pues repetimos el abanico. 2 puntos, una cadena y en el mismo lugar 2 puntos. Cadena de separación, V, la repetimos. Punto alto, cadena y en el mismo lugar punto alto. Cadena de separación y seguimos repitiendo. De aquí en adelante vamos a repetir todos los puntos, ya no va a haber ningún cambio. Llegamos, unimos, nos deslizamos, repetimos V, V, abanico, V y así todos los puntos tal y como están hasta alcanzar el largo deseado. Una vez completamos el largo deseado, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas en total. Cada uno debe de medirlo para ver el tamaño que necesite. Terminamos aquí donde unimos en la V. Ahora vamos a hacer una cadena, estiramos y vamos a hacer punto elástico. Tomamos ese punto en relieve por el frente, pasamos por 2 y cerramos. El siguiente en relieve por detrás, metemos el gancho así, lo volvemos a llevar hacia atrás
y hacemos el punto en relieve por detrás. El que le sigue, relieve por el frente. Pasamos así. Y el siguiente en relieve por detrás. Metemos el gancho atrás y lo volvemos a llevar. Así vamos a continuar toda la vuelta. Un punto en relieve por el frente y un punto en relieve por detrás. Donde está la V, solo hacemos 2 puntos. Donde está el abanico, hacemos 4, pero eso no cambia. Siempre uno por enfrente y uno por detrás. Ahora corresponde por el frente y el siguiente por detrás. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final de la vuelta, terminamos con el punto en relieve por detrás, unimos encima de ese primero que empezamos, hacemos la cadena, estiramos y tomamos y repetimos el punto tal y como está. El que está en relieve por el frente lo mantenemos en relieve por el frente y el que está por detrás lo seguimos manteniendo por detrás. Punto en relieve por el frente y punto en relieve por detrás. Así vamos a continuar repitiendo esta vuelta. Cuando lleguemos al final, unimos con el punto deslizado y vamos a hacer una vuelta más o 2 dependiendo del grueso que quieran su elástico. Una vez completamos la última vuelta de punto elástico, hicimos un total de 3. Ahora sí ya podemos cortar la hebra y hacer el nudo. Si ustedes quieren la pierna más larga, pueden continuar haciendo más vueltas. Hacemos el nudo y ya luego escondemos el hilo. Ya tenemos lista esa parte. Ahora vamos a repetir todo lo que hicimos en este lado en el otro. Tomamos la hebra, hacemos el nudo. Aquí tenemos en este lado este punto. Ahí vamos a hacer la V. Es igual que aquí. Comenzamos con la V. Pero lo vamos a tomar justo aquí encima para que quede bien agarrado. Ajustamos y ahora sí nos deslizamos al centro. Así ya nos queda sin moverse. Levantamos las 3, una de separación y en el mismo lugar hacemos el punto alto. Ya tenemos la V. Cadena separación, vamos al abanico y lo repetimos. Un punto alto y 2 puntos altos, una cadena y en el mismo lugar 2 puntos altos. Cadena separación y repetimos la V. De aquí en adelante repetimos los puntos tal y como están. Donde está la V, repetimos la V. Donde está el abanico, repetimos el abanico. Cuando lleguemos a esta parte, después de dar la vuelta, donde comienza la pierna, aquí tenemos un abanico, pues ahí mismo vamos a hacer el otro abanico. Tenemos abanico V, ahora corresponde a abanico. Pues ahí lo vamos a hacer junto con el otro, porque uno pertenece a una pierna y el otro a la otra pierna. Hacemos 2 puntos, una cadena y 2 puntos. Ya tenemos ahí el abanico, cadena de separación. Ahora venimos aquí a la entrepierna y tenemos la V. También hacemos ahí una V. Punto alto, cadena y punto alto. Cadena de separación. Y ahora tomamos acá la otra parte, la que está abierta, y lo vamos a unir en la tercera cadena con un punto deslizado. Ahora sí, ya tenemos el círculo para la siguiente pierna. Ahora solamente vamos a tejer y repetir los puntos tal y como están hasta que alcancemos el mismo largo o las mismas vueltas de esta y luego hacemos las 3 vueltas de punto elástico. Una vez terminamos la otra pierna, así nos queda, ya tenemos todo esto listo. Ahora vamos a comenzar con las mangas.
Las mangas las voy a hacer un poquito diferente, solamente con el punto V. No voy a hacer el punto abanico. Hacemos el nudo, nos conectamos en este punto que está aquí. Ahí hacemos el nudo, lo ajustamos muy bien, levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas. 3 para el punto y 1 de separación. Y hacemos el punto alto. Ya tenemos la V. No vamos a hacer cadenas de separación. Saltamos 2 y en el punto número 3 repetimos otra V. Punto, cadena y punto. Pasamos al siguiente. 1, 2 y en el 3 repetimos una V. Punto alto, cadena y punto alto. Y esto es todo lo que vamos a repetir alrededor hasta llegar al final. Una vez llegamos al final, aquí tenemos la parte que está debajo del brazo. Ahí también vamos a tejer una V para que no nos quede ese espacio vacío. Hacemos punto, cadena y punto. Y ahora sí, unimos 1, 2, 3. En la cadena número 3, este hilo tiende a abrirse un poquito. Y cuando es un hilo que se abre, a veces el gancho no lo toma muy bien. Tiene como muchas hebras y están sueltas. Listo, unimos ahí, nos deslizamos al centro y volvemos a repetir 3 cadenas y una de separación. Y volvemos con el punto alto y ya tenemos nuevamente la V. Ahora lo que vamos a tejer hasta alcanzar el largo deseado es solamente una V encima de la otra, punto alto, cadena y en el mismo lugar punto alto. Ya tenemos la segunda, nos pasamos a la tercera, 1, cadena y punto alto. Vamos a continuar repitiendo todas las vueltas que necesitamos exactamente igual. Una vez completamos el largo deseado, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. La manga se mide desde arriba. Hasta este punto tenemos a 19 centímetros y ahora faltan las 3 vueltas de punto elástico. 19 centímetros más 3 vueltas. Vamos a ver el largo total ya luego que las terminemos. Terminamos aquí, unimos con el punto deslizado. Esta vez ya no nos vamos a colocar en el centro, solamente vamos a hacer la cadena, estiramos lazada y tomamos ese punto en relieve por el frente. Ya tenemos ese, el segundo en relieve por detrás. Y esto es todo lo que vamos a repetir. Un punto en relieve por el frente, metiendo así el gancho. Y un punto en relieve por detrás. Punto en relieve por el frente y punto en relieve por detrás. Así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Es exactamente igual a lo que hicimos en la pierna. Cuando terminemos la vuelta, repetimos una segunda y luego una tercera. Completamos las 3 vueltas de punto elástico. Ahora sí vamos a medir el total de la manga. 22 centímetros aproximadamente de largo. Si ustedes la quieren hacer más larga o más corta, no hay problema, solo hacen más vueltas o menos. Terminamos ya la primera manga. Ahora vamos a hacer la segunda. De la misma forma comenzamos haciendo el nudo en el hilo y comenzamos en este punto de aquí que está justo para comenzar. Está la parte de abajo del brazo en el primer punto. Exactamente igual, lo mismo que hicimos en el otro lado. Hacemos el nudo, 3 cadenas que pertenecen al punto alto y una de separación, 4. Y en ese mismo lugar hacemos el punto alto.
Ya tenemos la primera V. Saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos el punto alto, cadena y punto alto. Esto es todo. Vamos a dar toda la vuelta. Cuando lleguemos al final unimos en la tercera cadena, nos deslizamos y seguimos repitiendo V's sobre V's. Cuando tengamos la misma cantidad de vueltas que en este lado, hacemos las 3 de punto elástico y ya está listo. Cuando terminemos la segunda manga, ya está completamente listo. Vamos a coser los botones en un lado y en el otro lado tenemos los ojales que solamente vamos a colocar así y abrochamos los botones. Y ya está listo para ser utilizado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.